Hermanos, muy buenos días. Estamos en este domingo 4 de octubre del 2020, donde nuevamente estamos reunidos a través de esta manera virtual, a través de la tecnología. Y le damos gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha ayudado, hermanos. Queremos iniciar este tiempo orando para ponerle todo en manos de Dios. Padre Santo, Padre bueno, te damos las gracias, Señor, te bendecimos, te adoramos, gracias por tu misericordia infinita. Padre, queremos que tu Espíritu Santo nos acompañe en todo, que todas las alabanzas sean de olor grato hacia ti, Señor, que cada palabra aquí dicha sea de edificación, sea conforme a tu divina voluntad. Señor, te agradecemos por el privilegio de poder honrarte y glorificarte. Señor, muchas gracias te damos por tu misericordia y que son nuevas cada mañana, Señor, por la provisión diaria, por la salud, por la familia. Señor, oramos por los enfermos, oramos por aquellos que están pasando una necesidad difícil, Señor, en este día, en esta semana. Pero, Señor, te damos la gloria y la honra en todo, Señor, porque tú eres bueno. E iniciamos este tiempo, este culto, para que tú seas bendecido y glorificado, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero invitarles a que podamos leer Hechos capítulo 4, versículos 32 al 37. Dice Hechos capítulo 4 del 32 al 37 lo siguiente: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermanos, queremos entonces iniciar este tiempo, continuar con las siguientes alabanzas. Que Dios les bendiga. Buenos días hermanos, en esta linda mañana de domingo vamos a cantar el himno 230, Yo vivo Señor. Yo vivo Señor porque tú vives Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción mi Señor estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor, tú me diste la victoria.
Hola hermanos queridos, ¿cómo están? Qué bueno poder estar juntos una vez más para poder alabar al Señor. Y estoy contento de que hoy no estoy solo, están amigos conmigo. Está mi hermano Matías, está Alan, está Bianca, está Clara, está Camila, está Arodis. Y juntos poder alabar al Señor, poder cantarle porque Él es bueno, Él es fiel, Él es justo. Y cómo no alabar su nombre por lo bueno que Él es con cada uno de nosotros, a pesar de lo que podamos enfrentar. Él es fiel en medio de esa situación. Así que me gustaría orar para que juntos podamos también comenzar este tiempo de alabanza, para que Dios prepare nuestro corazón para el tiempo de su palabra. Padre Santo, gracias te damos porque es bueno poder alabarte y es bueno poder elevar nuestras voces al único Dios verdadero, justo, fiel, quien tú eres todo para nuestra vida. Padre Santo, queremos pedirte que hablen a nuestro corazón y que podamos escuchar tu voz claramente. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a alabar al Señor con esta primera canción, Dulce Refugio. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo Salvador, quien me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador, quien me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llevará mi corazón. Dulce refugio. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo Salvador, quien me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llevará mi corazón. Dulce refugio. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador, Es Jesucristo. es Jesucristo el Salvador, Es Jesucristo el Salvador. es Jesucristo el Salvador. Amén. Decía Juan el Bautista en su predicación: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este Cordero vertió su sangre por nosotros. Y qué bueno es saber eso. Y de eso vamos a cantar ahorita. Por eso alabamos al Señor con todo mi corazón. Dice: Cordero, porque tú eres mi Dios y mi buen Salvador, que moriste por mí. En realidad Él murió en nuestro lugar para darnos la vida. Cordero, que bajaste del cielo a morir en la cruz por nosotros. A ver.
la cruz la borraste, Jesús. Hoy yo te alabo, Señor, con todo mi corazón. No la pude encontrar. Por eso mi alma alegre le canta, disfrutando el amor que la cruz de dolor de Jesús. Hoy yo te alabo, Señor, con todo mi corazón, Cordero, porque tú eres mi Dios y mi buen Salvador, que moriste por mí, que moriste por mí, que moriste por mí. Hola, ¿qué tal? Soy Janet y voy a compartirte parte de mi historia, de lo que fue hace unos 15 años. Pues tomé malas decisiones y hice cosas que no eran correctas y realmente pues estaba totalmente alejada de Dios, en el sentido que no tenía conocimiento de la verdad y en ese sentido pues estaba descontrolada y no había como un norte en mi vida y estaba muy confundida, pues no sabía qué estudiar. Me mandaron a prepararme para la universidad y después no seguí estudiando y hubo un momento en que estaba frustrada, llegué al punto de que no quería hacer nada y bueno, en ese entonces contaba con 20 años y había hecho muchas cosas que me avergüenzo de ellas y bueno, hasta que hubo un momento en que alguien me habló acerca de Dios y logré ir a ese lugar. Al llegar al lugar fue como una sorpresa porque pues había escuchado mucho de Dios y de que Él era, de lo que Él había hecho, pero no había tenido esa experiencia personal con Él. Entonces fue en ese momento cuando la palabra de Dios fue expuesta y me vi confrontada por mi pecado,
por lo que yo había hecho. Entonces, en ese momento, pues le pedí perdón a Dios por las cosas que había pasado en mi vida y de lo que había cometido. Entonces, le pedí que me perdonara, ¿no? Y que me diera una oportunidad. Y ahí entendí que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo que me iba a demandar justicia a mi persona. Entonces, en ese preciso momento yo fui que le dije, Señor, definitivamente necesito de ti, necesito que me ayudes y que me saques de esta situación en la cual me encuentro. Entonces fue como mi decisión o el regalo más grande cuando entendí que Cristo había muerto por mis pecados y que me había perdonado. En ese momento lo acepté como mi Salvador y bueno, desde ahí en adelante mi vida cambió. Dios pues me restauró, me sanó y me dio la oportunidad de poder conocer más de Él a través de su palabra y bueno, me regaló una familia. Tengo un bebé, un esposo y gracias a Dios ahora estoy bien, he tomado buenas decisiones junto como familia y gracias a Dios que pues me ha permitido seguirle conociendo y seguir creciendo en la fe y bueno, animarte que si tú aún no has tomado esa decisión por Cristo, pues decirte que es el tiempo en que puedas ir a Él, porque Él es el único que puede ayudarte, que puede sacarte del hoyo, de donde estabas, así como lo hizo conmigo. Pienso que también lo va a hacer contigo. Así que te animo y te dejo este desafío para que tú puedas también tener ese encuentro personal con Dios. Así como Él un día me dio esa oportunidad a mí, también te la dé a ti. Chaito, que el Señor te bendiga. Y bueno, lanzo el reto a mi amiga Carolina, a mi hermana Carolina. Muy buenos días, amados hermanos. Qué maravilloso es poder estar una vez más comunicándome con ustedes y poder disfrutar de la compañía, aunque sea por medio de esta plataforma. Y queremos saludarles en el amor de Cristo y poder compartir con ustedes el mensaje maravilloso de la palabra de Dios. Esta mañana queremos compartir con ustedes un mensaje motivador, una enseñanza que necesitamos todos. Vamos a orar y después vamos a entrar en detalles con el mensaje de esta mañana. Señor, te agradecemos por permitirnos una vez más estar en comunión con mis hermanos y poder compartir con ellos lo que tú me has dado para poder alimentar, nutrir y animar, Señor, a mis hermanos. Bendícenos y ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos guíe en cada momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, vamos a tener la lectura de la palabra de Dios, que está basado el mensaje hoy en el libro de los Hechos, en el capítulo 4. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios allí, en el libro de los Hechos, capítulo 4, del versículo 32 hasta el 37. Dice así la palabra de Dios. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé,
que traducido es hijo de consolación. Levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esta mañana, amados hermanos, quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado 5 razones o 5 formas, 5 maneras para motivar a otras personas, para motivar a otros hermanos. Y encontramos en la palabra de Dios a un personaje llamado Bernabé, que realmente era un sobrenombre, no era el nombre de él, no era realmente como su papá quisieron ponerle, sino que dice la Biblia que los apóstoles, los hermanos, la iglesia, por su característica, por su manera de ser, le pusieron por sobrenombre, lo apodaron Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Qué tremendo, qué más especial apodo, ¿verdad?, le pusieron los apóstoles. Entonces, dice la palabra de Dios que este Bernabé era un hombre que tenía unas características especiales, muy especiales. Y realmente necesitamos en la iglesia personas como este hombre. Necesitamos en la iglesia personas con características como Bernabé. Necesitamos muchos Bernabé en la iglesia. Y esta mañana vamos a hablar acerca de 5 formas en que este hombre está involucrado, y esas 5 formas, cómo motivar. Bernabé era un hombre motivador, un hombre que tenía esa capacidad para animar. Motivar significa animar, alentar, dar ánimo, dar entusiasmo a las personas. Y esa era la característica de Bernabé. Y viviendo en la época que estamos viviendo, estando pasando por una época que hemos pasado de encierro, de situaciones complicadas, etcétera. No tengo que explicar, todo el mundo sabe cómo necesitamos ahora mismo muchos Bernabé que nos animen, que nos ayuden. Y vamos a ver aquí en la palabra de Dios algunas cosas. Yo quiero que busquemos en segunda de Corintios, en el libro de segunda de Corintios, vamos a buscar allí en el capítulo 1, en el versículo 3, segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3, y allí vamos a encontrar un texto para animarnos un poco a ver lo que el Señor quiere para nosotros. Dice así la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de consolación. Esto es importante. También encontramos en Primera de Tesalonicenses, allí en el capítulo 5, versículo 14, vamos a encontrar otro texto de la palabra de Dios que dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. ¿Cuánto necesitamos en esta época, en este tiempo, de personas con estas cualidades? Que me llama mucho la atención que el apóstol Pablo dice que necesitamos este tipo de personas en la iglesia. Personas, dice, que primero amonestar a los ociosos, a los que no están haciendo nada, a los vagos, a los que siempre están buscándole la quinta pata al gato. Pero luego dice que alentéis a los de poco ánimo. Ánimo significa levantar ese entusiasmo, alentar a los de poco ánimo, dice la palabra de Dios aquí. Entonces dice que sostengáis a los débiles, sostenerlos, darle un apoyo, poner allí mi hombro para que se apoyen y poder sostener. Dice que nosotros podemos alentar a los de poco ánimo,
que sostengáis a los débiles. Sostenerlos. Y luego dice, paciente para con todos. Estas son cualidades, características de que necesitamos en nuestro tiempo, en nuestra iglesia. Amados hermanos, y vamos a ver 5 razones o 5 formas para motivar a otras personas. La primera forma que encuentro en la Biblia es practicar la mayordomía. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa practicar mayordomía? Significa poner a disposición de las personas, de los hermanos de la iglesia, lo que tengo. Ustedes me dirán, hermano, bueno, vamos a poner como ejemplo a Bernabé, que dice la palabra de Dios allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 36, específicamente, que dice que Bernabé tenía una heredad, la vendió y la llevó y la puso a los pies de los apóstoles, para que los repartiese de acuerdo a la necesidad de cada uno. Bernabé tenía mucho que dar. Pero cuando digo que Bernabé tenía mucho que dar, no me estoy refiriendo solamente a cosas materiales, sino que Bernabé es un verdadero ejemplo de un motivador, de un alentador, de una persona que está dispuesto a dar ánimo. Entonces, Bernabé tenía mucho que dar, no solamente porque vendió una heredad y la dio a los apóstoles, sino porque tenía mucho que dar. Y quizás algunos de mis hermanos, no sé, no puedo decir, pero por si las moscas, como se decimos, quizás uno diga, bueno, pero yo no tengo que dar. Yo no tengo que dar. Sí tiene mucho que dar, amados hermanos. ¿Sabe por qué? Dios te ha dado mucho. Miren, el libro de los Hechos, encontramos allí, en el libro de los Hechos, capítulo, ¿cómo se llama? Capítulo 3, versículo 6, encontramos un ejemplo. La palabra de Dios dice que Pedro y Juan iban a la hora de la oración, a la hora novena, a la hora de orar, al templo, y encontraron allí un paralítico que dice que estaba pidiendo limosna. Y el paralítico dice que cuando vio a Pedro y a Juan, se animó y dijo, bueno, estos son evangélicos, son cristianos, son seguidores de Cristo, me van a dar alguna ayuda sustancial, importante. Pero dice que cuando Pedro y Juan llegaron, le dijeron, no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos, te damos. Amados hermanos, no solamente se trata de dinero, no solamente se trata de posiciones, no solamente se trata de cosas materiales, sino lo que tienes. Dios jamás te va a exigir a dar lo que no tienes. Tienes amor para dar amor. En esta época en que hemos vivido aislados, encerrados, muchos hemos vivido tiempos de ansiedad, nos hemos sentido ahogándonos. Necesitamos un abrazo, necesitamos un saludo efusivo, necesitamos unas palabras de hermano, qué alegría verte. He tomado, no lo digo porque quiero que lo sepan, ni tampoco para gloriarme, sino porque siento la alegría en mi corazón, siento ese entusiasmo. He empezado a tratar a visitar a algunos hermanos. Y qué gozo, qué sensación más maravillosa. No he llegado a la casa de esos hermanos brindándoles nada material, solamente brindándoles lo que en mi corazón tengo. Amor, amistad, ese calor, ese entusiasmo, ese deseo de compartir. Recuerdo que fui con mi esposa a visitar a unos hermanos, bueno, a la hermana Marta y a Lady y a Tracy, y estábamos allí compartiendo, y cuando llegamos, mi esposa dice, no sé, tengo muchas ganas de abrazarlos, pero no sé si ustedes se dejan abrazar porque, bueno, el miedo del asunto del contagio.
y me recuerdo que Lady se levantó donde estaba sentada y me dice, hermana, abráceme. Necesito que me dé un abrazo fuerte. Y estas hermanas todas quisieron que le diéramos un abrazo. Pero ellas necesitaban eso, pero yo también lo necesitaba. Mi esposo también lo necesitaba. Le dimos un abrazo. Eso es lo que necesitamos. Motivar a los hermanos a sentirse bien, a sentirse que somos una familia, a sentirnos que necesitamos el uno del otro, a sentirnos que realmente nos preocupamos el uno por el otro. Como dije, Bernabé tenía mucho que dar, pero no solamente material, sino su corazón. Y vamos a ir viendo en el mensaje las 5 cosas que necesitamos y que Bernabé las tenía y que las puso en práctica para el bienestar de la iglesia y para el bienestar de las personas, para el bienestar de la obra del Señor. En primer lugar, necesitamos, dice la primera cosa, practicar la mayordomía, dar lo que tenemos, compartir lo que tenemos, usar lo que Dios nos ha dado, usar lo que Dios ha puesto en mí, usarlo. Y eso es lo que hizo Bernabé. Bernabé puso a los pies de los discípulos lo que tenía, en este caso material, pero más adelante vamos a ver cuántas cosas más Bernabé hizo por el bien de la obra, por el bien del ministerio, por el bien de los hermanos. Era un hombre realmente comprometido con el ministerio. Miren lo que dice Gálatas capítulo 6. Allí vamos a ver Gálatas capítulo 6 versículo 2. Un versículo que quizás ustedes lo conocen muy bien, que dice así: sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevar la carga. Eso es, Dios no creo que no tengamos nosotros esa capacidad de poder ayudar a los hermanos, de poder ayudar a un amigo, de poder ayudar a un vecino, de poder ayudar a una persona que está llevando cargas, que no, quizás no es una carga física, pero cargas emocionales, cargas espirituales, una carga de ansiedades. Y allí debemos estar nosotros para compartir, para poder ayudar a esas personas. Así que, amados hermanos, la primera forma, la primera cosa que nosotros podemos dar para motivar a otro es practicar la mayordomía. La segunda cosa que tenemos que practicar es poner, dice, en práctica la amistad. Para animar a otras personas, para motivar a otras personas, necesitamos poner en práctica la amistad. Vamos a ir al libro de los Hechos una vez más, capítulo 9, versículo 22. Allí vamos a ver este versículo, libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 22. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos, dice, que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y si seguimos leyendo allí, vamos a ver algunas cosas. Sabemos quién era Pablo. Pablo, ese hombre intrépido, ese hombre con esa fortaleza, con ese fuego, ese entusiasmo, esa capacidad que tenía de ir más allá del deber, que en camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a los cristianos, tuvo un encuentro con Jesucristo y dice la palabra de Dios que inmediatamente allí en Damasco empezó a predicar a Cristo. Pablo se convierte a Cristo y Pablo, dice la Biblia, allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, en el versículo 22, dice la palabra de Dios allí, que Pablo dice, se esforzaba, dice, Saulo mucho más, dice, se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahora este hombre que perseguía a la iglesia, este hombre que maltrataba a los cristianos, que odiaba a los cristianos, ahora se convierte y es uno de los cristianos. Pero vamos a ver qué pasó.
Vamos a ver qué pasó allí, ¿verdad? Con Pablo. Ahora vamos a ir al versículo 26 del capítulo 9. Versículo 26 dice, cuando llegó a Jerusalén, está hablando de Pablo, cuando llegó a Jerusalén, dice, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Claro, y no culpo a los creyentes, no culpo a los discípulos, quizás se nos hubiera pasado a nosotros, hubiéramos estado en la misma situación. Todo el mundo sabía quién era Pablo, el hombre perseguidor, el hombre implacable, el hombre con ese carácter indomable, y tenía miedo. Ahora dice, bueno, ¿será verdad? Posiblemente ahora se ha hecho pasar por cristiano, pero es para introducirse y para saber cómo nos manejamos y poder ahí atacarnos. Pero había un hombre que él tenía mucho que dar y era una persona que estaba dispuesto a entablar amistad, entablar relación. Y este se llama Bernabé. Una vez más, veamos lo que dice el versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Una vez más Bernabé. Ahora Bernabé no está aquí vendiendo heredad, ni trayendo dinero, ni cosas materiales. Ahora Bernabé está aquí ahora como este hombre que quiere ayudar a crear una amistad. Los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos, debemos ser formadores de amistad, formadores de maneras de que las situaciones complicadas puedan resolverse de una manera amistosa, amigable. Y este es Bernabé. Habían situaciones que realmente estaban un poco dudosas, pero Bernabé no dudó. Bernabé era ese hombre de ese gran corazón, ese hombre que su amistad estaba dispuesta a ir más allá de simplemente el capricho o las ideas. Él dijo, no, yo soy testigo, yo escuché, yo estuve, he analizado, he averiguado, y realmente este hombre tuvo una experiencia maravillosa camino a Damasco, y también sé de que él ha sido muy valeroso en predicar, en testificar, en hablar de la palabra de Dios allí en Damasco. Ahí está Bernabé, brindando amistad, creando amistad. Veamos allí lo que dijo Pablo después, tiempo más adelante, Romanos capítulo 15. Vamos a ver qué dice allí la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 15, en el versículo 6 y 7. Dice el apóstol Pablo así, dice, el que hace caso del día, estoy en 15, 6 y 7, dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pablo sabía por qué escribía esto. Porque él fue un hombre que en un momento dado nadie lo quería recibir. Nadie quería juntarse con él. Pero él tuvo la gran experiencia de encontrarse con un gran hombre, de un gran corazón, un hombre alentador, un hombre, como leímos en antes allí en Tesalonicenses, que un hombre que alentaba, un hombre que sostenía, un hombre que animaba, un hombre que tenía esa forma de ayudar a las demás personas. Ese era Bernabé. Y por eso Pablo ahora escribe aquí y exhorta a los hermanos a que se reciban unos a otros. Por cristiano, pero es para introducirse y para saber cómo nos manejamos y poder ahí atacarnos. Pero había un hombre que él tenía
mucho que dar y era una persona que estaba dispuesto a entablar amistad, entablar relación. Y este se llama Bernabé. Una vez más, veamos lo que dice el versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Una vez más Bernabé. Ahora Bernabé no está aquí con vendiendo heredad, ni trayendo dinero, ni cosas materiales. Ahora Bernabé está aquí ahora como este hombre que quiere ayudar a crear una amistad. Los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos, debemos ser formadores de amistad, formadores de manera de que las situaciones complicadas puedan resolverse de una manera amistosa, amigable. Y este es Bernabé. Habían situaciones que realmente estaban un poco dudosas, pero Bernabé no dudó. Bernabé era ese hombre de ese gran corazón, ese hombre que su amistad estaba dispuesta a ir más allá de simplemente el capricho o las ideas. Él dijo, no, yo soy testigo, yo escuché, yo estuve, he analizado, he averiguado, y realmente este hombre tuvo una experiencia maravillosa camino a Damasco, y también sé de que él ha sido muy valeroso en predicar, en testificar, en hablar de la palabra de Dios allí en Damasco. Ahí está Bernabé, brindando amistad, creando amistad. Veamos allí lo que dijo Pablo después, tiempo más adelante, Romanos capítulo 15. Vamos a ver qué dice allí la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 15, en el versículo 6 y 7. Dice el apóstol Pablo así, dice, el que hace caso del día, estoy en 15, 6 y 7, dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pablo sabía por qué escribía esto, porque él fue un hombre que en un momento dado nadie lo quería recibir, nadie quería juntarse con él, pero él tuvo la gran experiencia de encontrarse con un gran hombre, de un gran corazón, un hombre alentador, un hombre, como dice, leímos en antes allí en Tesalonicenses, que un hombre que alentaba, un hombre que sostenía, un hombre que animaba, un hombre que tenía esa forma de ayudar a las demás personas. Ese era Bernabé. Y por eso Pablo ahora escribe aquí y exhorta a los hermanos a que se reciban unos a otros, a que sean unánimes unos con otros y que se fortalezcan unos a otros, porque él tuvo esa experiencia. Pablo dice, yo viví esa experiencia donde yo no me sentía recibido por nadie, pero hubo un hombre llamado Bernabé que abrió su corazón, que abrió su alma, que me brindó su amistad, que me alentó, que me ayudó para ser recibido, para ser aceptado dentro del núcleo del cuerpo de Cristo. ¡Qué maravilloso! ¿Cuántos Bernabé necesitamos en nuestra iglesia? Amados hermanos, muchas veces nosotros necesitamos que alguien nos dé ánimo, que alguien nos dé palabras de aliento, que alguien muestre amistad. ¿Cuántas necesitamos tener buenas amistades dentro del círculo cristiano? Amistades que realmente se preocupen por nuestras necesidades, por nuestros problemas, que nos sintamos acogidos, que nos sintamos en familia, que no nos sintamos extraños. Es importante esto en la iglesia. Necesitamos animarnos unos a otros. Tercera cosa, importantísimo,
tercer motivo o tercer forma de animar a otra persona. Y yo quiero, hermanos, antes de seguir, que esto lo pongamos ¿cómo se llama? En tiempo personal, como si fuera yo, ¿verdad? Yo necesito practicar la mayordomía, yo necesito practicar la amistad y yo necesito contribuir para crear sociedades o asociaciones. Vamos a ir al libro de Hechos una vez más, capítulo 11, libro de Hechos, capítulo 11. Allí vamos a ver una vez más, capítulo 11 del libro de los Hechos, versículo 20 hasta el 24. Y dice así la palabra del Señor: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Vamos a quedarnos allí por el momento. Miren qué tremendo. Dice la palabra de Dios que hubo un gran avivamiento. Allí dice la palabra de Dios, dice que hubo un gran avivamiento en Antioquía. La iglesia, los creyentes iban predicando, y en esta ciudad de Antioquía hubo un gran avivamiento y muchas personas creyeron al Señor, dice la palabra de Dios aquí, dice. Y que un número de creyentes, dice, se convirtió al Señor, era gran número de creyentes, dice la palabra de Dios. Versículo 21 dice: la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Había un gran número de personas. No dice la Biblia la cantidad, pero dice que gran número. Entonces, esta noticia llegó hasta Jerusalén y allí los apóstoles dijeron: no, esta gente no podemos dejarlos abandonados. No podemos, tenemos que cerciorarnos si es verdad que la gente se está convirtiendo o simplemente es un movimiento de fanatismo o de, ¿cómo se llama?, de que quieren levantarse, o iglesias falsas, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos a alguien que vaya y corrobore y que realmente es una persona que tenga esa característica de analítica y de darse cuenta, que tenga una percepción clara de lo que está pasando. ¿Quién podemos mandar? ¿Quién puede ser esa persona? ¿Y quién quiere usted, hermanos, que la iglesia escogió? Dice la Biblia allí que dice que los hermanos, en el versículo 22 dice la noticia llegó, dice, está oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, dice, y enviaron a Bernabé. Y cuando Bernabé dice que llega a Antioquía, ¿qué sucedió? Bernabé, cuando ve lo que el Señor estaba haciendo, lo que la iglesia era realmente, dice que Bernabé glorificó al Señor. Me imagino que Bernabé dijo: gloria a Dios, aleluya, aquí está pasando algo maravilloso. Dice que la palabra de Dios dice que Bernabé, dice que cuando llegó a Antioquía, dice, y vio cuando llegó y vio la gracia de Dios, dice, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y ahí Bernabé ve una gran necesidad. Dice, aquí hay una iglesia, aquí hay un gran número de cristianos. Y nosotros en Jerusalén no podemos, desde allá, no podemos administrar a estos hermanos. Imagino, amados hermanos, hoy en día quizás muchos hubieran dicho: bueno, no vamos a meter en ese problema porque no somos capaces, si no lo manejo yo, no vamos a hacer nada. Pero Bernabé inmediatamente, con ese corazón y ese entusiasmo y esa motivación que tenía, dice, yo quiero crear
una nueva sociedad de cristianos, una nueva asociación de iglesia. Y dice que, pero él dijo, yo no soy un líder, yo no soy un predicador, yo no soy un maestro, pero se acordó de este hombre que valerosamente testificaba y predicaba la palabra de Dios en Damasco. Y mira lo que dice el versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí, dice, todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Qué maravilloso, qué tremendo hombre Bernabé, qué corazón de este hombre. Bernabé era de este tipo de hombre que dice, bueno, yo realmente no puedo formar la fiesta, pero sé quién sabe tocar el violín. Yo voy a buscar quién toque el violín. Yo no soy el músico, pero sé quién lo puede hacer. Eso fue Bernabé. Bernabé viajó hasta Tarso. Si nosotros buscamos en el mapa, buscamos que lo que tuvo que viajar, Bernabé dice, se acordó de Pablo y dijo, voy a buscarlo. Y dice que fue y trajo a Pablo hasta Antioquía, dice, y allí se quedaron todo un año enseñando, dice, a mucha gente, predicándoles y enseñándoles la palabra de Dios. Y ustedes saben algo, hermanos, Antioquía se convierte en el centro cristiano de la iglesia gentil. De Antioquía fueron los viajes misioneros que salieron, los famosos viajes misioneros de Pablo. De Antioquía se esparció el evangelio. Fue la iglesia madre, la iglesia sede, la iglesia central de la predicación de los gentiles. ¡Qué tremendo! Jerusalén se convirtió en la iglesia central del judaísmo, de los judíos, pero Antioquía se convierte en la iglesia central de los gentiles. ¿Y gracias a qué? Gracias al corazón de un hombre llamado Bernabé, que él estaba dispuesto a crear nuevas asociaciones, nuevas sociedades. ¡Qué maravilloso! Y rápidamente, cuarta cosa es, yo debo ser un motivador para desarrollar liderazgo. Yo debo ser un motivador para desarrollar liderazgo. Vamos a ir ahora al libro de los Hechos, capítulo 15. 15 del libro de los Hechos, versículo 25 al 26. Dice así la palabra de Dios. Dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? Bernabé fue un hombre que estaba dispuesto a desarrollar liderazgo. Yo no puedo hacer el trabajo, pero conozco quién puede hacer el trabajo. ¿Verdad? Yo no puedo, pero sé que no hace. Yo quiero crear líderes. Amados hermanos, eso necesitamos en la iglesia. No todo el mundo puede ser un líder, pero sí todos podemos colaborar para buscar esos líderes, para crear esos líderes. Y eso es importante en la iglesia. Entonces, necesitamos buscar personas que estén dispuestos a hacerlo. Y para terminar, tenemos que ser motivadores para, dice, reconstruir o para ir reconstruyendo relaciones. Qué importante. Miren, hubo un acontecimiento aquí en la palabra de Dios, un acontecimiento que encontramos en el capítulo 15 precisamente, que dice que Bernabé y Saulo tuvieron ciertas diferencias. Hubieron ciertas diferencias entre
Pablo y Bernabé. Y dice que por culpa de un joven llamado Juan Marcos, parece ser de que en el primer viaje misionero de Pablo, Juan Marcos fue con ellos, pero durante en el camino allá en Panfilia, Juan Marcos dijo, bueno, ¿saben una cosa, amados hermanos? Hasta aquí es mi viaje. No sé qué le pasó, posiblemente le dio mamitis, o quién sabe, o extraño mi familia, o extraño mi pueblo, o quizás, bueno, realmente yo no estoy preparado para este viaje, y dice, me voy, me regreso. Y a Pablo como que no le gustó mucho el asunto. Y pasa algo que después, en otra ocasión, dice la palabra de Dios, que vamos a ver el versículo 36. Vamos a seguir leyendo. Dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Dice, y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, dice, encomendando por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Sicilia conformando a las iglesias. Algo un poco chistoso. Este hombre de gran corazón, afable, animador, amigable, ahora hay un desacuerdo con Pablo. Un desacuerdo por culpa de Juan Marcos. Pero Bernabé, dice la palabra de Dios, que él era un gran motivador para reconstruir relaciones. Él dice, ¿sabe una cosa, hermano Pablo? Yo considero que Juan Marcos sí se equivocó. Amados hermanos, ¿y cuánto no nos equivocamos? ¿Cuántas veces en la iglesia nos equivocamos? Y a veces cometemos el error de que cuando alguien se equivoca, quizás no queremos seguir dándole oportunidades. Pero Bernabé era ese hombre que tenía esa capacidad de motivar para reconstruir relaciones. Y él dice, Pablo, no peleemos, no discutamos, no vamos a hacer un gran problema por esto. Yo me voy a ir con Juan Marcos. Escoge tú por dónde ir y yo escoger por otro lado. Vamos a separarnos, pero a las buenas. Y dice la Biblia que Pablo dijo, bueno, yo cojo a Silas y me voy. Y dice que Bernabé coge a Juan Marcos y se fue. Qué tremendo. No pelearon. ¿Saben algo, a los hermanos? Bernabé, no encontramos que Bernabé no escribió ni un solo libro en la Biblia. No se encuentra que Bernabé escribió nada en la Biblia. Pero ¿saben una cosa? Si no hubiera existido un Bernabé, no hubiera habido un Pablo, porque no lo querían en la iglesia en Jerusalén, no lo recibían, y por Bernabé lo recibieron. ¿Y cuántas cartas escribió Pablo? Y si Bernabé abandona también a Juan Marcos y no lo apoya, no tuviésemos hoy en día el Evangelio de San Marcos. ¡Qué tremendo! ¿Cómo es el obrar de Dios? Y saben una cosa, vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11 de 2 de Timoteo. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, solo Lucas está conmigo. Dice, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Pablo,
Y sabe que posiblemente si hubiese sido uno de nosotros, hubiera dicho, ¿sabe, hermano Pablo? Yo lo siento mucho, pero recuerda, Bernabé, Juan Marcos es mi discípulo, él estuvo conmigo, tú lo rechazaste, tú no quisiste y ahora lo quieres. No, ahora no va para allá. Pero dice no. No dice la Biblia que fue así. Qué tremendo. Ahora Pablo dice, envíame a Marcos. Lo necesito. Necesito de este hombre. Es capaz. Tiene cualidades. Tiene muchos atributos que ahora me son necesarios. Qué importante es tener a Bernabé en la iglesia. ¿Cuántos Bernabé necesitamos en IBP? ¿Cuántos Bernabé necesitamos en nuestra iglesia o en todas las iglesias que existen? Qué bonito. Entonces, si este hombre pudo tener esas motivaciones, tú y yo podemos tenerlas. Por eso dije que quería que estos puntos los pusiéramos en la primera persona. Yo quiero practicar mayordomía. Yo quiero practicar la amistad. Yo quiero practicar o motivar para construir sociedades. Yo quiero practicar o quiero contribuir para desarrollar liderazgos. Y yo quiero motivar para reconstruir relaciones. Que Dios nos ayude a ser verdaderos motivadores. Amados hermanos, que Dios te bendiga y que seas un Bernabé en la obra del Señor. Muchas gracias. Vamos a continuar alabando al Señor, cantando gracias sublimes. ¿Quién rompe el poder? ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, Vamos a cantar la segunda estrofa. Pusiste en orden. pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime.
decirlo con más fuerza. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús te adoro. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús te adoro. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Diez mil razones. Póngase a pensar usted en una de las tantas por la que el Señor ha sido tan bueno con nosotros y debemos ser agradecidos con Dios.
Bueno, hermanos, hemos concluido el tiempo del culto dominical de esta mañana. No sin antes anunciarles que después de finalizado, vamos a proseguir con la Cena del Señor. Así que prepare los elementos para la celebración de la recordación de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo a través de su cena, la Cena del Señor. Igualmente queremos anunciarles los tiempos de actividades de esta semana. La célula de oración en la casa de la familia Núñez a partir de las 8 de la noche los días jueves por Team Link. También recordar los tiempos de estudio bíblico los días viernes a partir de las 7 de la noche con el hermano Arnulfo a través de Team Link. También queremos recordarle los días sábados los tiempos de Club Bíblico a partir de las 4 de la tarde con el hermano Francisco Tití y su esposa. Por otro lado también la escuela musical de parte de la Orquesta Bíblica Panamá a partir de las 6 de la tarde hasta las 7:30 de la noche con los hermanos Israel Caballero y Fred Núñez. Y los días domingos recordamos también pues los tiempos de escuela dominical, primero comenzando con los IBP Kids, que es a partir de las 8:45 de la mañana. Luego continuamos con la escuela de la escuela dominical a las 9:30 de la mañana, tanto de damas como los caballeros. Y igualmente pues finalizando pues con el culto dominical a las 11 de la mañana. Hermanos, hemos finalizado pues este tiempo. Vamos a orar para que el Señor les bendiga. Padre, gracias por tu infinita misericordia. Queremos que tú nos acompañes en esta semana. Oramos por aquellos enfermos, por aquellos que están con necesidades, Señor, para que tú consueles sus corazones y nos fortalezcas, Señor, para seguir adelante en esta batalla. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que Dios les bendiga.